Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saber nuevamente de ustedes. Este día nos toca ya el capítulo 18 del libro de Juan. Y ha llegado ese momento del que tanto Jesús les había hablado a sus discípulos. Había ya llegado el día en el que él ya iba a ir arrestado para luego hacerle un juicio muy injusto y posteriormente ser crucificado en esa cruz. Vamos a orar y damos inicio a la clase. Señor, te damos gracias por el día de hoy porque has permitido que las familias, Señor, se reúnan para adorar y alabar tu nombre. Has permitido, Señor, que tu palabra también entre a varios hogares, a muchos hogares, Señor, del mundo, a través también de las redes sociales, Señor. Gracias por levantar a tu iglesia, por hacerla, Señor, todavía más comprometida con el mensaje de la cruz, con las buenas nuevas. Guíanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea el que guíe el estudio, Señor, para los niños y que ellos puedan ver esta clase, Señor, como una clase hermosa, una clase muy especial y una clase de la cual ellos podrán hablar al mundo, a sus conocidos, cuando se requiera, Señor, llevar este mensaje de la cruz. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, los que tienen Biblia, los que les gusta tomar nota, recuerden tener siempre a la mano su Biblia, y los que ya saben leer me pueden acompañar en la lectura, o si no, pueden pedirle a mamá, a papá, al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía o al primo, a la prima, que les ayuden con la lectura. Así que dice la palabra, capítulo 18, y vamos a ver nada más hasta el versículo 9. Dice: crucifixión del Hijo de Dios. Ese es el título que tiene mi Biblia en esta ocasión. Estoy utilizando la Biblia Reina Valera 1960. Y si ustedes tienen otra versión, eso no afecta. Ustedes van a comprobar que dice exactamente lo mismo, nada más que con otras palabras incluso más sencillas para ustedes. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Jesús, recuerden que les está diciendo a los discípulos que él ya tiene que partir al Padre, que él ya tiene que irse al cielo, que él ya tiene que sentarse y ya estar de nuevamente en su gloria, que va a enviar al Consolador para que los discípulos puedan trabajar aquí en la tierra, expandiendo su reino, hablando de las buenas nuevas. ¿Y qué es la buena noticia o qué es la buena nueva? Precisamente que el Hijo de Dios descendió del cielo, nació como un ser humano, nace de una virgen, crece, tiene un ministerio por 3 años, tiene a estos seguidores que son sus discípulos, a los cuales él los está capacitando para poderlos enviar luego de que él resucita, y los envía a todo el mundo o al mundo conocido de ese momento para que puedan llevar el mensaje de que Cristo es el Salvador del mundo, el cual fue necesario que él muriera en esa cruz y que resucitara al tercer día y volviera al cielo con su Padre para preparar una morada para nosotros. Esa es una buena noticia, porque sabemos que el propósito de Jesús en este mundo fue venir a morir en la cruz para salvarnos a ti y a mí y a todo ser humano
que lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Para poder ir al cielo, Jesús nos dijo en capítulos atrás que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. ¿Y cómo es que Él es el puente para la salvación? ¿Cómo Él es nuestro puente para llegar al cielo? Es a través de su muerte en la cruz y sobre todo a través de su resurrección, porque eso comprueba que verdaderamente Él era Dios encarnado. Entonces Jesús está hablándoles anteriormente a los discípulos que ya era momento, ya estaba muy cerca el día en el que Él tenía que morir, y que no se preocuparan, que confiaran en Él, como lo habían estado haciendo. Y Jesús ora por sus discípulos. Recuerda que también oró por cada uno de nosotros, que ahora conocemos su palabra, que ahora estamos conociendo la verdad. Oró por cada uno de nosotros. Y Jesús en ese momento estaba orando por sus discípulos. Y los estaba preparando para este momento, que es el que vamos a ver hoy. Dice que Él se está yendo a un jardín, a un huerto, a orar. Dice que está yendo con sus discípulos, y nos comenta el escritor de la palabra que este lugar también lo conocía Judas Iscariote, el que traiciona a Jesús, ya que él muchas veces pues había ido con cada uno de ellos, o con todos a la vez había ido a ese lugar precisamente a orar. Entonces continúa el versículo 3 y dice: Judas, entonces, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Está sucediendo esto en un momento tan rápido, de una manera tan rápida, que dice que Jesús ya sabía todo lo que iba de acontecer. Por supuesto que ya lo sabía. Recordemos que en la última cena que tiene con sus discípulos, Él dice claramente quién era el que lo iba a traicionar. Judas mismo le dice: hablas de mí, maestro. Y Jesús le dice: tú lo has dicho, ahora ve y haz lo que tienes que hacer. Y Judas entonces es el que va con el sumo sacerdote, con los fariseos, y les pregunta que cuánto es lo que pagan por entregar o sea, cuánto le pagarían si él entrega a Jesús. Y bueno, acordaron un precio. Dice la palabra que fueron 30 monedas de plata las que le dieron a Judas para traicionar a Jesús. Y Judas está llegando precisamente a este huerto donde Jesús estaba con los demás discípulos. Y Judas no llega solo. Judas llega, dice que con una compañía de soldados y alguaciles de los fariseos. Esto ya estaba más que planeado y Jesús lo sabía. Así que Jesús se les adelanta, y cuando los ve, claro está que dice también la palabra que Judas se le acerca y le da un beso en la mejilla. Pero aquí nos narra que Jesús pregunta directamente que a quién estaban buscando, y los soldados le dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús les contesta con toda calma, Jesús siendo y ejerciendo siempre la mansedumbre. Él le dijo: yo soy. Y dice que Judas estaba junto con todos ellos, con todos los soldados y los alguaciles de los fariseos que iban a arrestar a Jesús. Y les dijo, cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús: ya les he dicho que yo soy, pues a mí me buscan. Dejad ir a estos. Jesús les vuelve a preguntar que a quién están buscando, y dice la palabra que ellos retroceden cuando escuchan que Jesús les dice: bueno, yo soy. Ellos retroceden. Me imagino que ese momento en donde están yendo a aprender a alguien que supuestamente los fariseos era un peligro, era una persona que armaba disturbios, porque los fariseos mintieron para que pudieran arrestar a Jesús, porque incluso fue de noche, y en la ley o en la forma de conducirse en Israel, de la manera en la que tenían o tendrían que haber aprendido a un malhechor, a un ladrón o a alguien acusado de algo que perjudicaba a toda la sociedad o a los fariseos, tendría que haber sido de día, y a Jesús lo están aprendiendo por la noche. Así que este fue un arresto muy inadecuado, fue un arresto planeado, pero que rompía todas las reglas de ese momento. Entonces los soldados se sorprenden cuando ven a Jesús, que no es tal vez la persona que los fariseos habían descrito, y ellos caen al suelo. Y Jesús les vuelve a preguntar: bueno, ¿a quién están buscando? Y ellos le vuelven a repetir que a Jesús el Nazareno, y Jesús les dice: ya les dije que yo soy, dejen ir a estos. Estos se refiere a sus discípulos. Y dice el versículo 9: para que se cumpliera aquello que se había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. Y Jesús recuerda parte de esa oración que le hace al Padre, donde vemos y aprendimos que Él no había perdido a ninguno de sus discípulos, que los tenía con Él, confiados en Él. Habían reconocido ya que Él era Jesús, el Hijo de Dios, y que ellos ya permanecían arraigados en Jesús. Entonces Jesús le dice a los soldados que dejara ir a sus discípulos, porque pues al que querían aprender, al que querían arrestar en ese momento era a Jesús. Y vemos que Jesús nuevamente podemos ver que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Él ya conocía todo esto que iba a sucederle. Él no estaba extrañado, sí estaba como Él era 100% Dios y 100% hombre, así que tenía todas estas emociones que hoy podemos sentir. Tenía angustia, tenía dolor, tenía hambre, tenía sed, lloró, también reía. Entonces Jesús tenía muchas cosas en su ser, muchas cosas en su corazón. Sí sabía al 100% que Él tenía que ir a morir a esa cruz. Incluso incluso en la oración que le hace al Padre en este huerto, que aunque no lo menciona Juan, en otro de los evangelios lo dice, que Él le pide al Padre que si es necesario que no pasara por esta situación, que si no, fuera necesario no ir a la cruz, pero que no era lo que Él quisiera, sino lo que el Padre ya había determinado para su vida. Y Jesús aceptó en obediencia lo que el Padre le había dicho que tenía que venir a hacer a este mundo. Y Jesús todavía permanece manso, permanece calmado, nada lo saca de sus casillas, como muchas veces a nosotros en momentos de tensión o en momentos de estrés, ¿verdad? A veces nos enojamos, y Jesús con calma dejó que lo aprendieran, que lo arrestaran,
Y hasta aquí podemos ver que Jesús está preocupado y está ocupándose de sus discípulos, pidiendo que se les permita irse, porque pues al que quieren es a él, no a sus discípulos. Entonces vemos que muchas veces las personas a nuestro alrededor pueden estar planeando situaciones malas para nuestra vida. A veces hay gente que nos rodea que quiere lastimarnos. Aunque nosotros no somos el Señor Jesús, nosotros no vamos a ir a una cruz. Muchas veces nuestros conocidos, nuestra propia familia, está planeando cosas para lastimarnos. Y Jesús hoy nos muestra que a pesar de que Él conocía y sabía perfectamente el proceder de Judas, uno de sus mejores amigos, porque Él dijo que sus discípulos ya eran sus amigos, entonces Él sabía la traición de Judas, Él conocía todo el proceder y la intención del corazón de Judas, y aunque nosotros no lo podamos saber ni advertir de otras personas o de los que nos rodean, siempre habrá personas que deseen dañarnos. Cuando estemos en una situación así, pidámosle siempre al Espíritu Santo permanecer como Jesús permaneció, en mansedumbre, en templanza. Recordemos que esos son los frutos que debemos de estar desarrollando, porque el Espíritu Santo está morando en nuestra vida, y esos son frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que contra tales cosas no hay ley, no hay un juicio contra esas cosas, porque son del Espíritu, porque son acciones de nuestra vida, o son parte del carácter del cristiano que debe de estar desarrollando continuamente, para los cuales no hay ninguna acusación. No te van a acusar de tener paciencia, no te van a acusar de tener templanza o de estar gozoso, no te van a acusar de tales cosas, no hay un juicio para ello. Sino en cambio, cuando nosotros, en lugar de permanecer en mansedumbre, en paciencia, en calma, en paz, hacemos todo lo contrario. Estamos enojados o nos enoja cierta situación, perdemos la paciencia con facilidad, no sabemos esperar ante cualquier cosa que querramos, o cuando estamos en la fila comprando, siempre estamos desesperados, o cuando papá o mamá están manejando y a veces los ves enojados porque el tráfico, la fila está muy larga, porque nadie avanza, porque ya chocaron, porque ya me rebasaron. Entonces ahí podemos observar muchas veces que el carácter de Cristo no está siendo ejercido en nuestra vida, y la palabra nos está invitando a ejercer, a copiar, a vivir de la misma manera el carácter de Cristo. Y aunque no lo vamos a hacer a la perfección, porque todo esto es un proceso, sí podemos ir desde ahora buscar la ayuda del Espíritu Santo para poder empezar a modelar el carácter de Cristo en nosotros. A pesar de esta situación tan tensa, donde el Señor Jesús ya sabía que lo iban a llevar arrestado, donde lo iban a golpear, donde lo iban a escupir, Él sabía que Judas lo estaba traicionando de manera dolosa, porque Judas cobró como una especie de recompensa por entregar a Jesús. Y a pesar de todo ello, Jesús no malmiró a Judas, Jesús no lo condenó, Jesús no le dijo, oye, ¿por qué lo hiciste? Cuando yo te ayudé, cuando yo te di, cuando yo esto, cuando yo lo otro. Son cosas que Jesús nos está mostrando este día. Cuando tú hagas algo por alguien y esa persona te lastime o te haga algo malo, tu corazón debe estar inclinado
inmediatamente al perdón y no a decirle, no me agradeciste, estás siendo injusto, no valoraste, yo di esto por ti, yo hice lo otro. Esas son cosas que Jesús no hizo con Judas, sabiendo que Judas le iba a hacer mal. Nos enseña Jesús también a cuidar por los otros. Jesús estaba cuidando a los demás discípulos, estaba cuidando su corazón, porque él dijo que quería que los dejaran ir porque ellos no eran culpables de nada. Al que estaban buscando realmente era él. Y nosotros también debemos de ser así cuando estamos en situaciones donde sabemos que pueden culpar a otros por causa nuestra y decir no, a ellos no, ahí no lo involucres, él no tiene nada que ver o ella no tiene nada que ver, sino soy yo. Yo soy el que ocasionó esto, yo soy el que dijo o hizo. Ser capaces de siempre enfrentar la verdad, de ser capaces de siempre decir con honestidad lo que nosotros hicimos y cuidar a los demás que nos rodean para no involucrarlos en situaciones donde ellos se puedan ver afectados. Jesús está cuidando también a sus discípulos. Jesús tampoco se negó a ir, aún sabiendo que él no era culpable de nada, de lo que se le iba a acusar o se le estaba acusando. Jesús no se negó a ir a las autoridades, a pesar de estar haciendo todo de manera mal, inadecuada, fuera de un horario de lo establecido a las leyes de Israel. Todo estaba muy, como dicen, bajo el agua. Todo era un complot, era algo armado. Y Jesús, a pesar de saber y de conocer las leyes, no se negó a ir con las autoridades. Entonces, cuando suceda algo así, donde tú seas acusado de manera injusta, antes de precipitarte a hablar, porque Jesús no dijo absolutamente nada, no preguntó de qué se me acusa, no dijo eso es mentira, no corrió, no se escondió, sino que él estaba a punto de enfrentar acusaciones totalmente falsas y aún así él permaneció firme, permaneció de una manera que vivía una paz que sobrepasa todo el entendimiento, que es lo que también nosotros podemos aprender a vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nos ocurre alguna situación que puede llevarnos incluso a perder el control. Y aunque ustedes están pequeños, muchas veces han pasado por situaciones que les hacen perder el control, ¿verdad? Alguna rabieta, la desobediencia a los papás, o a veces el que papá o mamá te cargue de muchas responsabilidades, muchas veces te hace querer no ser obediente o te hace ver las cosas de una manera exagerada. Sin embargo, Jesús nos muestra que él fue un hombre con mucha paciencia, con mucha mansedumbre y con mucha templanza. Y sobre todo, con una obediencia al 100 hacia su Padre. Entonces, hoy podemos aprender de Jesús cualidades que debemos de empezar a desarrollar desde ahora, que es el perdón inmediato, porque perdonó a Judas, el cuidar de los demás cuando vas a enfrentar alguna acusación donde tú has sido el culpable, o aun si no lo fueras, tú siempre mantener la verdad y decir sí, fui yo, pero aquellos no, ellos no los metan, ellos no tienen la culpa, fui yo. Jesús también nos está enseñando a obedecer a nuestras autoridades a pesar de haber sido acusado de manera injusta y no cuestionar o precipitarse a hablar. Son cosas importantes que Jesús hoy nos está enseñando. Así que esta clase ha sido muy interesante porque estamos aprendiendo cualidades acerca de la vida de Jesús y de su carácter que nosotros también podemos ir empleando todos los días.
que también nosotros podemos ir desarrollando con la ayuda del Espíritu Santo. Y a pesar de que todo lo que viene después es realmente algo sorprendente en la vida de Jesús, también nosotros vamos a aprender que nos toca llevar cada día una cruz. Entonces, esta semana, no sé cómo les fue la semana pasada con las oraciones, esta semana les animo a que ahora tengan el ejercicio de emplear esas cualidades que estamos aprendiendo de Jesús. El dominio propio, la paciencia, la paz, la templanza y la mansedumbre. Así que esta semana tienen tarea y es muy divertida porque tienen que modificar ciertos aspectos de su carácter que ustedes mismos pueden pedirle al Espíritu Santo que los ayude y van a ver esos cambios cuando ustedes realmente estén dispuestos a transformar su carácter y su vida para Jesús. Así que ánimo con esta semana, sigan escuchando alabanzas, sigan cantando y adorando a Jesús y nos vemos la próxima semana, porque la próxima semana la clase está muy interesante y no podemos perdernos, porque vamos a ir paso a paso hasta el momento de la crucifixión del Señor Jesús. Así que nos vemos la siguiente clase, chicos. Bendiciones, saludos, hasta luego.